¿Qué tal, iglesia? ¿Bien? Yo casi me quedo sin voz, o sea, os habéis pasado, ¿eh? Yo que luego tengo que predicar y como sigamos así cantando me voy a quedar todo ronco. Bueno, antes que nada, los niños pueden ir bajando a la escuelita, donde van a estar instruidos, donde se les va a enseñar un poquito la Biblia. ¿Qué? De celebración, ¿no? Por la Champions. Le mandamos un fuerte saludo al pastor, que también estará súper contento allí en Miami. Ya no solo porque está con familia, porque encima gana su equipo. Si es que no digo yo que Dios siempre te bendice más de lo que... Bueno, para los culés la próxima. Bueno, pues estamos con las pilas puestas, ¿no? Eso, así me gusta. Ya Guillermo me pidió el versículo, ya se lo he dado nada más entrar. Ese es su truco, ¿eh? Yo siempre pensaba, ¿por qué siempre es el primero en encontrar el versículo? Y es que lo pide antes de tiempo. Ah, ¿qué pensabas tú? Porque tiene Biblia de papel, no tiene el móvil, ¿eh? Ojo. Pero eso demuestra un hambre por la palabra, un hambre que de verdad yo admiro. Y quisiera, bueno, hace un tiempo empecé una serie llamada Diseñados para Bendecir. ¿Os acordáis? ¿Sí? Hablamos de la necesidad de arrancar las malas hierbas de nuestro corazón para poder servir a la gente que nos rodea sin envidia, sin rencores, sin rechazo ni nada por el estilo, ¿sí? Luego le seguimos con la siguiente prédica, el siguiente mensaje que hablábamos de cómo poder bendecir a través de las palabras. Vimos también la importancia y el poder que tienen, pues, el uso de cierto vocabulario. Y hoy quisiera acabar la serie con un mensaje llamado Misión Rescate. Porque yo no sé si lo sabías, pero el máximo propósito por el cual fuiste creado es para rescatar. Porque está muy bien que vengamos a la iglesia, está muy bien que cantemos, que adoremos, que digamos gloria a Dios. Eso está increíble, es necesario para nuestra edificación, para seguir conectados con Dios. Pero déjame decirte que si no eres consciente de que fuiste creado para rescatar, para ser una herramienta de salvación para otros, no cumples del todo tu propósito. Y quiero empezar describiéndote una escena, una imagen, un tanto vintage, esto que está tan de moda. Una estación de tren, de ferrocarril, con aquellos trenes de carbón, creo que iban a carbón en esa época, de un pueblecito de Galicia. Desde aquí vamos a arrancar el mensaje de hoy. Un pueblecito, una estación de ferrocarril y 3 hermanitas, 3 ancianas. En una época muy diferente a la que vivimos ahora, en 1941 para ser exacto, repito, España, y en una época rara. El ambiente se podía oler tristeza, hambruna, sufrimiento. España acababa de salir de una sangrienta guerra civil que había dejado las infraestructuras destrozadas, había dejado un montón de viudas, huérfanos, de violencia, había dejado un montón de cadáveres, fosas comunes, una cosa bestial. Y por si esto no fuera poco, el resto de Europa hacía 2 años que había entrado en la Segunda Guerra Mundial. Gente siendo perseguida por sus ideales, por su origen, por sus creencias, llevados a campos de concentración donde eran obligados a hacer trabajos forzosos hasta que el cuerpo aguantara. Esas imágenes que sale la gente desnutrida, casi ya convertidas en cadáveres andantes, las tienes en la cabeza, ¿verdad? Lo has visto en películas. Pues en medio de esta situación, en medio de este contexto, en esta estación de ferrocarril se encontraban 3 hermanas, 3 ancianas hermanas, que dijeron, no, yo no me voy a acomodar a esto. Yo no puedo seguir mirando hacia otro lado mientras hay gente que está siendo perseguida, mientras hay gente que está siendo asesinada, mientras hay gente que se les está robando todo. ¿Y sabes qué hicieron? Se unieron a una red clandestina que se dedicaba a sacar judíos y el resto de gente también perseguida por el ejército nazi para sacarlos de Europa a través de Portugal, que fueron a Estados Unidos.
Y la red funcionaba de la siguiente forma. Ellas tenían un pequeño kiosco donde vendían bocadillos, vendían prensa. Para los millennials, la prensa, las noticias, antes se iban en papel. Y recibían un telegrama. Les informaban sobre la persona que iba a venir, lo describían, le daban ciertos datos. Estas hermanas se llaman las hermanas Touza. Entonces recibían al viajero, lo escondían en su kiosco hasta que la estación quedara ya desolada, hasta que fuera de noche, y junto con otros miembros de esta red, incluido el alcalde del pueblo, ayudaban a esta persona a cruzar la frontera hacia Portugal y de Portugal coger un barco y ir hasta hacia los Estados Unidos. Por esa razón, que a estas hermanas se las conoce como las hermanas Schindler españolas. Y parece que es difícil, que es peligroso, pero es que esto no era todo. Es que para colmo estaba la policía franquista en ese entonces. Y además estaba parte del ejército nazi en ese pueblo, porque ese pueblo era rico en wolfranio. Algunos estarán pensando en vibranium y cosas así de Wakanda. Los millennials. Pero el wolfranio era un metal muy apreciado en la guerra porque se utilizaba para la fabricación de tanques y otro tipo de armamento. Por lo cual tenían toda la gente de la dictadura franquista, que era un peligro, y además tenían parte del ejército nazi también merodeando la zona, evitando que la gente saliera de ahí. Era una misión realmente peligrosa. Y todo esto me hizo pensar en nosotros vivimos en guerra. Y no solo te estoy hablando de los conflictos bélicos de Ucrania con Rusia, que vale, sí, también. Pero vivimos en constante guerra, una guerra eterna, una guerra con consecuencias trascendentales, una guerra divina. Vivimos en la guerra del bien contra el mal, del cielo contra el infierno. Y hay gente que está atrapada por el enemigo. Hay gente que vive encarcelada. ¿Y cuál es nuestra misión? Como hemos dicho, resistir los ataques del enemigo, que no son pocos, pero también rescatar a la gente que viva atada y oprimida por el otro. Amén. Por eso quisiera que me acompañaras a Lucas 10, 25, 37. Si lo tienes, me regalas un amén. Eso, Guillermo. Vale. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es un texto muy conocido. Se han hecho teatros, se han hecho números hasta musicales y todo. Si lo buscas en YouTube seguro que lo encuentras. Y hasta TikToks. Pero vamos a profundizar un poquito el tema. Amén. Y dice la palabra de Dios, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, vamos, un fariseo de estos pesados, se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita hizo caso a su nombre, lo evitó. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia de él, con él. Entonces le dijo Jesús, ve y haz tú lo mismo.
Sin palabras, ¿no? Pero quiero que nos pongamos en la piel de la audiencia que primeramente escuchó de forma directa y por primera vez esta parábola, esta historia. Nosotros sabemos el final, nosotros sabemos el contexto, nosotros sabemos el mensaje, pero la gente que estaba escuchando no tenía ni idea de lo que iba esto. Tenían otros pensamientos, tenían otra perspectiva que nosotros no tenemos. Y lo que podemos ver es un fariseo malintencionado que quería ponerle una trampa a Jesús. Aquí dice que quería probarle. Pero es que la palabra probar que utiliza de griego es la palabra peiros, que es tentar. Es la misma palabra que utiliza la Biblia para describir el cómo tentaba Satanás a Jesús durante el desierto. Es la misma palabra. O sea que tenía mala intención, ¿no? No era buena gente este tío. Entonces Jesús le responde con otra pregunta, porque sabía cuál era la intención de su corazón. Y lo curioso es que los escribas acostumbraban a llevar una especie de cajitas en sus muñecas, donde estaba escrito los mandamientos, donde estaba escrito lo que debían hacer para heredar la vida. Tenían algo común. O sea, era prácticamente absurdo lo que este hombre quería hacer con Jesús. Por eso mismo que Jesús dice, bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? ¿Tú que eres un experto? ¿Qué encuentras en la palabra que tienes que hacer para heredar la vida eterna? ¿Me lo preguntas a mí? ¿No eres tú el experto? ¿Por qué? Porque quería causarle una trampa a Jesús, pero sabemos que la cosa fue por otro camino. Muy bien, responde Jesús. Vemos que conoces el tema que te toca trabajar. Pero el fariseo quería ir más allá. ¿Pero quién es mi prójimo? ¿A quién debo yo amar? ¿A quién debo yo amar y cuidar y servir? Y ahí empieza Jesús con una increíble historia. Y habla de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Hasta aquí bien, ¿no? Son 30 kilómetros, caminándose un ratito. Pero es que era un camino muy peligroso. Era desierto. Imagínate las películas de Indiana Jones, cuando está en el desierto, rocoso, árido, sin agua, con matorrales secos, con serpientes, cascabel por ahí rondando. Y por si esto fuera poco, había un desnivel increíble. Estaba lleno de rocas, era un camino estrecho. Y además, era un camino lleno de ladrones. Lleno de gente que esperaba que pasara uno solo por el camino para atracarle y dejarle medio muerto. De hecho, era tan sangriento este camino, tan violento, que aún en el siglo V se le conocía como el Camino Rojo. El camino de la sangre también era conocido. Y aún en el siglo XIX, los turistas que decidían ir a Jerusalén tenían que ir acompañados de la misma policía para evitar sufrir ataques. Para que te hagas una idea de cómo era este camino. Un camino que yo personalmente no cruzaría. Por ahí no pasan ni taxis, ni Uber, ni nada. Es un camino realmente peligroso. Y es aquí donde encontramos al primer personaje de la parábola, un viajero. Un viajero que para mí era un poco imprudente, porque este camino era conocido por todo el mundo. Era un camino que sí que es verdad que a pesar de su peligrosidad lo recorría mucha gente, pero lo recorrían en grupo. Formaban grandes caravanas para poder transitar por él, para hacer negocios, para comercio. Era un camino también muy transitado por sacerdotes y levitas. Pero como hemos dicho, siempre en grupo. Pero aquí vemos un hombre, el viajero, que decide hacerlo solo. Probablemente se levantó de Jerusalén hacia Jericó y voy a ir a Jerusalén. Y mucha gente le dice, ¿pero qué haces? ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre ir por ahí? Pilla un desvío aunque tengas que hacer el doble de kilómetros. No, yo voy a ir por ahí. Y más de una persona, su padre, su hermano, algún amigo le dijeron que no vaya por ahí. Que busque otra forma, que espere a ir con un grupo para evitar ser atracado. Pero ¿sabes qué seguramente pensaría el viajero? No, a mí no me va a pasar nada. Eso a mí no me pasa. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? Diga, ay, pero con pena, no con risa, Ahora te ríes, pero cuando te pasó no te rías tanto, Pero este hombre imprudente e insensato decide ir por ahí. Y yo creo que es fácil identificarnos con él. Porque cuántas veces, como hemos dicho, se nos ha dicho, no vayas por aquí,
no hagas esto, no tomes tal decisión. Gente más experta que nosotros y no hemos hecho caso. Y hemos sufrido consecuencias, a veces tristes, dolorosas y largas consecuencias. Por lo cual, podríamos dejar a este viajero aquí. Él se lo buscó. Que sufra, ¿no? Si ya le dijeron que no pasa por ahí. Pero por alguna razón Jesús decidió escoger como protagonista a un imprudente, una persona que estaba pagando el precio por su propio descuido. Sabemos que lo atracan, lo dejan medio muerto en el camino, probablemente estaría con la ropa ya casi sin ropa, y era un peligro quedarse ahí. Era un peligro, habían serpientes venenosas, habían escorpiones, habían fieras. De quedarse ahí, probablemente ese hombre acabaría muriéndose. Pero entonces aparecen dos personajes, un sacerdote y un levita. Quizás las personas que tenían la mayor responsabilidad moral y ética de hacer algo al respecto. Uno era sacerdote, el otro era levita, trabajaban en el templo, eran siervos de Dios, tenían una posición, tenían un título, eran mediadores entre Dios y los hombres. De hecho, uno de ellos, el sacerdote, una vez al año tenía que, durante el Yom Kippur tenía que interceder ante Dios para pedir perdón por su pueblo y por él mismo también. Eran intermediarios entre Dios y los hombres. Tenían que cuidar del pueblo, tenían que cuidar la salud espiritual, pero vemos que pasaron de largo. Porque en aquella época, según la ley judía, una de las razones era que si tú tocabas un muerto, según Números 19:11, si luego lo quieres buscar, si tú tocabas un cadáver, fuera lo que fuera, un animal, humano, estabas como contaminado. Eran leyes como de santidad, pero también era una especie de cuarentena primitiva, podemos decir, para evitar enfermedades y la transmisión de las mismas. Pero claro, ellos pensaron, no, a ver, yo tengo que ir al templo, tengo que hacer esto, aquello y lo otro. Sí, toco un muerto, quedaré contaminado y tendré que estar 7 días aislado. ¿Y qué dirá la gente de mí? ¿Qué pensarán de mí? ¿Que ando yo tocando muertos por el camino? Porque yo no sé si ese hombre está muerto. No, yo tengo que ir al templo, yo tengo que hacer mis cosas. Que Dios te bendiga. Y se fueron. Miraron hacia otro lado. Las exigencias rituales estaban por encima de la caridad. ¿Qué pensarían de ellos si se hubieran ensuciado? Y tal vez, ¿los creerían si les dirían que ha sido por un muerto y no porque han pecado por otra cosa? Les importaba más su posición y su imagen que mancharse para ayudar a otra persona. Pero es que Jesús tenía otra mentalidad. Jesús enseñó, aún en el Antiguo Testamento encontramos en Oseas 6:6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Otras versiones como la PDT expresa, lo que yo deseo de ti es fiel amor y no sacrificio. Quiero que ustedes me conozcan, no que me hagan ofrendas. O sea, lo que está queriendo decir no es que vale, ámame, todo es feliz, todo es rosa, ya está, no hagas nada, no. Entonces sería todo muy fácil, ¿no? Lo que está queriendo decir el texto es que el amor antecede a la obra. Que hagas lo que hagas, nazca de un amor profundo por Dios, de un amor profundo hacia la persona, y no porque simplemente tengas que hacerlo. Santiago 1:26 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hablamos de huérfanos. ¿Y qué pasa de la gente que tiene padre? Pero es que si vamos más allá, la sociedad en la que vivimos tiene un problema serio. En una entrevista que estaba escuchando en la radio dice, pero ¿por qué hay tantas violaciones? ¿Por qué hay tantos asesinatos hoy en día? ¿No que estamos en la era de la información, de la educación? ¿No que se le enseñan tantos valores, tantos principios a los niños? ¿Por qué sigue habiendo más violaciones que nunca?
¿Por qué siguen habiendo tantos ataques más que nunca, tanta violencia? ¿Por qué siguen habiendo tantas guerras a día de hoy? ¿Te lo has preguntado? Y el hombre que era entrevistado dice, la sociedad en la que vivimos tiene un serio problema de orfandad. Y no porque carezca de padre o madre, no por eso, sino porque desconocen que hay un Dios que los cuida, que los ama tal como son, que los creó con un propósito. Pero la gente eso no lo sabe, lo desconoce. Y busca influencias, busca referentes por aquí, por allá, busca llenar ese vacío con esto, con lo otro, con aquello, sin darse cuenta que lo que están llenando no es nada, que ese vacío cada vez es más grande, que esos referentes llegará un día que caen y que su vida poco a poco se va haciendo más desastrosa. La sociedad en la que vivimos tiene un serio problema de orfandad. Y muchas veces nosotros tendremos que ensuciarnos las manos. ¿Sabes? Yo pienso en la oveja perdida. Cuando Jesús deja el buen pastor explica que Jesús deja las 99 y va por la oveja perdida, la número 100. Lo que se hacía en aquel entonces, cuando una oveja se descarriaba, el pastor la cogía y le desencajaba uno de los huesos de su patita. Yo sé que duele eso, pero lo hacía para que aprendiera a no escaparse de nuevo, porque si se escapaba era presa fácil de los lobos. Entonces el pastor le desencajaba una de sus piernas, una de sus patitas, se la ponía en el cuello, aquí en la espalda, como sale en las fotos de Jesús. A Jesús en Google sale esa imagen de Jesús con la oveja. Pero es que la oveja en las imágenes sale muy limpia. Parece recién del peluquero. Ahí que le han pasado la secadora y todo. Pero no. ¿Tú has ido al campo? ¿Tú has olido una oveja? ¡Ay! Las ovejas. Sí. Y para colmo, era una oveja que estaba perdida, que tendría polvo, que tendría barro, que tenía bichitos de los que pican. Piojos, vamos a ser claros. Y ya, sabiendo que ya la oveja de por sí ya huele. Pues imagínate al ponerle en el hombro. No era nada fácil. Pero Jesús nos está enseñando algo. Muchas veces tendrás que ensuciarte a tu propia reputación. Muchas veces tendrás que aguantar que te llamen loco. Que te digan, eres un religioso. Eres un fanático. Muchas veces tendremos que aguantar esto. Pero todo sea por salvar a aquella oveja que se ha descarriado. Y quizás algunos estéis pensando en la gran comisión, ¿no? Espero que sí. Y la gran comisión, lo curioso es que dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Amén? Sí. Vale, pero aquí vemos imperativos. Id y predicad. Parece como si nos dijera que lo dejemos todos y nos pongamos ahí a eso, solo a eso, ¿sí? Pero si vamos al original, lo que nos está diciendo, el verbo original son gerundios. Es, mientras vais por el camino, predicad mi evangelio. Mientras vives, mientras trabajas, mientras vas a buscar a tus hijos al colegio, mientras que estás comiendo con tus compañeros, predica el evangelio. Cambia la cosa, ¿no? Y vemos, en tercer lugar, al samaritano. Y como hemos dicho, nosotros sabemos el final de la historia, sabemos el desarrollo. Pero quiero que por un momento te imagines que estás ahí escuchando a Jesús, escuchando por primera vez esta historia y que jamás la has escuchado. Vemos que ha habido una persona que por lo que sea está en problemas, está medio muerto, pasa uno, pasa otro, pasan completamente de él, lo ignoran. Y ahora pues esperarías que viniera un super judío, un superhéroe a salvarlo, ¿no? Para que siguiera el hilo de la historia. Pero no viene un judío a salvarlo, no viene un rabino, no viene otro sacerdote por encima de los anteriores, viene un samaritano. Y cuando escuchan la palabra samaritano, la audiencia estaba esperando, ay, pobre hombre,
está medio muerto, ahora vendrá el samaritano y a saber qué lo hace, qué lo hace, seguro que lo secuestra, le pide un dinero a su familia, lo extorsiona, lo que sea. Porque ¿sabes qué pasaba? Es muy fácil decir que viene un samaritano y lo cura, pero es que había un conflicto entre los samaritanos y el resto de los judíos que ni te imaginas. Los samaritanos, años atrás, siglos atrás, fueron un pueblo junto con Israel. ¿Ok? Eran un solo pueblo. Luego, por diferentes situaciones, se separaron y estaban los reinos del sur y los reinos del norte. Pero bueno, más o menos se llevaban bien. Hasta que el reino del norte fue conquistado por los asirios. Luego el reino sur fue conquistado por los babilónicos. Hasta aquí bien, ¿no? ¿Sí? Vale. El reino sur, a pesar de la conquista, se mantuvo firme. Con sus altos y bajos. No vamos a decir que siempre estuvieron bien. Pero más o menos mantuvieron las enseñanzas, mantuvieron la doctrina, mantuvieron las prácticas de la Torá, de sus escrituras. En cambio, los reinos del norte empezaron a juntarse con los asirios, empezaron a mezclar sus religiones paganas con el evangelio. Por eso que los del reino sur, los judíos, los despreciaban, porque consideraban que se habían vendido a las religiones paganas. Ya no los consideraban puros. Y había este conflicto. Eran odiados hasta tal punto que los rabinos enseñaban en la sinagoga que si una mujer gentil estaba dando a luz, no había que ayudarla porque ibas a traer otro gentil. Pero si es que era samaritana, tenías que dejarla, que pariera sola. Y si muriera, mejor. Esto era una reflexión y un dicho que los mismos rabinos de aquella época decían, para que veas el desprecio que se tenían. Pero este samaritano se jugó la vida al acercarse. Dijo, no, este hombre está aquí, necesita ayuda. Lo vio. Se acercó. Y ya el hecho de acercarse implicaba jugarse la vida. Porque una de las cosas que hacían los ladrones era hacerse el muerto. Para que tú te acercaras, te tendieran una emboscada, te rodeaban y ahí es cuando te daban la paliza de tu vida y te robaban y te despojaban de todo. Así que este hombre lo vio, se acercó, se arrodilló, vio el estado en el que estaba el viajero y no se lo pensó dos veces. Buscó en su mochila, acercó a su cabalgadura, limpió sus heridas. Sacó vino, sacó aceite, las desinfectó, sacó unas vendas, lo vendó, lo levantó y lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a un mesonero. Y no solo eso, pagó la estancia, los cuidados que necesitaba este hombre. No se lo pensó dos veces. Y no fue gratis. Se jugó la vida y tuvo que poner de su dinero. Tuvo que poner de su tiempo. Tuvo que modificar sus planes. Tuvo que retrasar su viaje. Entonces la pregunta tras escuchar esta historia es, ¿cuál es nuestro papel? ¿Cómo podemos ser como ese buen samaritano? ¿Qué podríamos hacer al respecto? Y este mismo capítulo se nos habla, si vamos versículos más adelante, simplemente lo voy a citar, de cómo Jesús envía a los 70 de dos en dos y simplemente les dice, sanad y predicad. Sanad y predicad. Y esta es nuestra misión. ¿Sanad el qué? No solo enfermedades físicas, que también no está de más orar por alguien. De hecho, es una buena forma de empezar a entablar una relación con alguien. Pero sanar relaciones rotas. Sobre todo con Dios. Y predicar el Evangelio. Entonces, ¿cómo sanamos? ¿Cómo predicamos? Sabemos lo que tenemos que hacer, ahora vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Estás listo? ¿Sí? Vale. Sé consciente de que has sido escogido para esta misión. Para que no perder el enfoque. Levítico 19:34 dice, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo, Jehová, vuestro Dios.
Has sido escogido para este mismo propósito tú, y no los ángeles, tú, y no los arcángeles, tú, y no los serafines, porque tú sabes qué significa ser parte de la iglesia y no serlo. Tú sabes qué significa conocer a Jesús, tener una relación con Jesús, y tú sabes qué significa desconocerlo. Tú sabes qué es vivir con esperanza y qué es vivir desesperanzado. Porque en alguna ocasión hemos sido extranjeros dentro del pueblo de Dios. Hasta que un día vino Jesús y dijo, no, tú eres parte de mi familia, ven conmigo que te quiero salvar. ¿Aceptamos? Y aquí estamos, como parte de su familia. Así que debemos ser conscientes de que hemos sido escogidos para esta misión y dejarnos ya de ellos el mundo, los malos, y nosotros los santos. Los malos son los demonios, no la gente. A la gente hay que amarla. Y yo sé que hay gente muy difícil. Trabajo con mucha gente, yo todos los días hay gente muy difícil. Pero ellos no son los malos. Los malos es el otro y los que le siguen. Segundo punto, mira a tu alrededor. Vivimos en un mundo en el que vivimos en modo piloto automático. ¿No te pasa? Que miras el reloj y dices, que me faltan horas. Si es que ya no puedo ni dormir. Te despiertas, preparas el desayuno para el cole, lo recoges, para aquí, para allá, para el trabajo, haces los recados, limpias la casa y dices, es que estoy corriendo todo el día y es que no llego. Que te planeas el día, te planeas tu rutina, te planeas tu agenda y no llegas. Siempre quedan cosas por hacer. Y vivimos siempre pensando en todas las tareas que tenemos que cumplir, en todo ese listado de cosas que hacer. Y muchas veces estamos tan centrados en eso que no vemos la necesidad que hay a nuestro alrededor. Los tres personajes que hemos visto, el levita, el sacerdote y el samaritano, los tres tuvieron al herido en su mismo campo de visión. Pero solo uno no solo lo miró, lo observó. Se acercó y fue movido a misericordia. Y esto es lo que marca la diferencia. Por eso quiero invitarte que en tu trabajo, en tu colegio, en los grupos de padres de la escuela, porque te relacionas con gente. Yo creo que no te relacionas solo con la gente de la iglesia, ¿no? Si no tienes un problema. ¿Serio? Observa. Te invito a que observes. Que abras tus oídos. De forma natural. No hace falta que estés hablando con otras personas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dios tiene un plan para tu vida, ¿no? Porque lo vas a asustar. Por favor, no lo hagas. Si se lo has hecho, no lo vuelvas a hacer. De forma natural, escucha sus inquietudes, escucha sus problemas, escucha sus preguntas. Pero escucha, porque muchas veces estamos escuchando y ya estamos pensando en la respuesta que le vamos a dar. Y damos respuestas que ni a preguntas que no nos han hecho. Y esto yo lo he aprendido en el trabajo. Yo en el trabajo, no te voy a decir que estoy todo el día predicando porque tampoco hay faena que hacer. Pero escucho, observo. Y la gente sabe que soy cristiana y siempre me dice, ¿qué? ¿Cómo ha ido la misa? La misa. Pero la gente tiene preguntas. Tiene muchas preguntas. Hay cosas que no entienden. Pero es importante prestarles atención. Si te dicen, mira, tengo una persona tengo mi hijo que está pasando que tiene una enfermedad. Dice, mira, soy cristiano, ¿quieres que ore por él? ¿Te importa? Eso es fácil, es natural. Te puede decir, probablemente te dirá, aunque no crean Dios, lo más probable es que te digan, gracias, sí. Si no te importa, ¿qué te va a decir? No. De forma natural. Tengo esta situación, tengo mis deudas. ¿Quieres que ore por tus finanzas? Por tus deudas. Si no te importa, oramos. Por un momento. Y no hace falta que sea una oración aquí, una reunión de intercesión ahí en el trabajo, no. Simplemente, Señor, esta persona está por esta enfermedad, sánala, que se pueda recuperar pronto. Algo sencillo. Recuerda, mientras caminas, mientras estás en tu día a día, predica el Evangelio. Amén. Y el tercer punto, ya que con esto acabo. ¿Qué tienes en tus manos? Te hago esta pregunta, ¿qué tienes en tus manos?
El viajero tenía aceite, vino, vendas, una cabalgadura y dinero para pagar al mesonero. Entonces, deberíamos preguntarnos cada uno, ¿qué tengo yo en mis manos? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo aportar? Lo primero, valor para poder hablarle a la gente de Jesús cuando se dé la oportunidad. No lo fuerces, que sea natural. Escuchar. Pero pienso que también es importante prepararse para saber dar respuestas. Porque yo tengo un jefe que si me diga, a ver, Dios te bendiga, no creo, ¿no? Pero nunca se sabe. Su esposa es cristiana, así que... Y me viene con preguntas, dice, mira, mi esposa es cristiana, tiene esto, lo aquello, cree en aquello, y me pregunta. Y a veces me viene con cada pregunta. Y bueno, no lo sé, pero buscaré la respuesta, ¿vale? Pero está bien estar preparado, porque hay otras preguntas que tanto él como otros compañeros me han hecho. Y el poder contestar, bueno, primero escuchar esta pregunta y poder contestarla con una base bíblica, lo que se llama apologética. Poder responder así me ha abierto las puertas a hablarles de Jesús. Como hablé en un mensaje tiempo atrás que se llamaba ¿Qué historia te han contado? Compartí esta experiencia. Escuchar sus preguntas, poder hablar, poder compartir mi respuesta hacia aquello que tenían dudas, me abría las puertas de hablar sobre Jesús. La cosa se da sola, no hay que forzarla. Y la gente se sorprende, ¿eh? Porque la imagen que tienen de nosotros a veces... Entonces, ¿qué tienes en tus manos? Porque dice en Mateo 20, 28, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida de rescate por muchos. Entonces, ya acabando, el fariseo tuvo finalmente su respuesta. Su pregunta no era qué tenía que hacer, su pregunta era quién era el prójimo al quien amar. Y Jesús al final dijo, mira, prójimo es todo aquel que está a tu lado. Piense o no piense lo mismo que tú. Prójimo es aquel que está a tu lado, sea o no sea de tu mismo país, de tu misma nacionalidad. Todo aquel que está a tu lado y si encima está con necesidad es tu prójimo. Y William Barclay, un famoso teólogo, escribió el siguiente texto. Era un comentarista. Cogía libros de la Biblia, los comentaba y daba su enseñanza, ¿no? Y decía lo siguiente. La respuesta de Jesús implica tres cosas. Debemos ayudar al necesitado aunque se haya metido en líos por su propia culpa o imprudencia, como era probablemente el caso del viajero de la parábola. Cualquier persona de cualquier nación que está necesitada es nuestro prójimo. La ayuda debe de ser práctica y no limitarse a sentirlo mucho y decir, oraré por ti. Es posible que a eso sí llegaron el sacerdote y el levita, pero no hicieron nada más. La compasión, para ser real, tiene que desembocar en obras. Lo que Jesús le dijo al escriba nos dice también a nosotros, pues anda, obra tú de la misma manera. Las hermanas Touza, las ancianitas de las que hablábamos en un principio, nos enseñan varias cosas. No importa tu edad para servir, no importa tu edad para bendecir, siempre, si estás vivo, tienes la oportunidad de ser de bendición para todo aquel que te rodea. ¿Eran conscientes del dolor? ¿No miraron hacia otro lado? ¿Eran conscientes de que de cierta forma eran elegidas para hacer eso y ya sabían que era vivir en una guerra? Sabían que era esconderse de los ataques, de las bombas, de las persecuciones. Ellas hace apenas unos años habían sufrido su propia guerra, la guerra civil. Vieron el sufrimiento ajeno, lo observaron, vieron la necesidad a su alrededor. Aunque tenían su negocio, su medio de subsistencia, tenían su vida ya prácticamente solucionada, vieron lo que había a su alrededor. No miraron hacia otro lado, pero también vieron qué tenían en sus manos para ofrecerlo, para salvar, para rescatar. Así que no seamos fríos, indiferentes como el levita y el sacerdote, porque aun con nuestros fallos, aun con nuestro poco o mucho conocimiento de la Biblia, aun cuando llevemos mucho o poco tiempo en la iglesia, aun cuando seamos jóvenes, inexpertos o ancianos y quizás nos falten las fuerzas, sea cual sea tu situación, has sido llamado para cumplir el desafío de Jesús, la misión rescate. Amén. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de estar
Unidos aquí en tu casa, por tus muchísimas bendiciones, por estar escuchando tu palabra, por desafiarnos, por confrontarlos. Padre, te pido por favor que nos ayudes a estar abiertos, a tener nuestros ojos completamente abiertos para ver la necesidad de alrededor, para poder escuchar, para poder saber dar respuestas que siempre, siempre y siempre te conduzcan a ti, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser conscientes de que hemos sido creados para bendecir, creados para rescatar, darnos las fuerzas, darnos el ánimo y sobre todo acompáñanos para poder ser útiles para tu reino, Señor. Gracias por esta reunión, gracias por todo y que a lo largo de esta semana podamos compartir, podamos vivir y podamos recordar y sobre todo aplicar lo que nos has enseñado en tu palabra. Toda la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.